Hola a todos, soy Leo Martínez y bienvenidos a Entre Ritmos y Páginas, el canal donde analizamos diferentes personajes con una canción de rock y pop de trasfondo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante complejo mirando hacia el pasado reciente más exactamente. Viajaremos a través de la historia del Vaticano. Exploraremos el poder, la fe, la controversia y hasta el arte y el pop. Hablaremos de sus casi 2000 años de historia. Nos centraremos en uno de los papados más comentados y más significativos de la era moderna, precisamente el recientemente fallecido Papa Francisco, y lo conectaremos de una forma que quizás no es muy esperada, ya que lo haremos con un icónico y polémico video musical, el de Like a Prayer de Madonna. Si están listos para este viaje de reflexión histórica y cultural, entonces empecemos. Para entender el presente y el legado reciente, siempre hay que mirar el pasado, y la historia del Vaticano es larga y profunda. Nuestros orígenes nos llevan a la antigua Roma, a una colina en la ribera oeste del río Tíber conocida como Ager Vaticanus. Su historia daría un giro radical con el cristianismo. La tradición cuenta que fue aquí, en el circo de Nerón, donde San Pedro, el apóstol considerado la roca sobre la que Jesús construiría su iglesia, fue martirizado y sepultado alrededor del año 64 o 67 de nuestra era. Siglos después, más precisamente en el siglo IV, el emperador Constantino, quien fue el primero en convertirse al cristianismo, mandó a construir una gran basílica sobre la supuesta tumba de Pedro. Este acto marcó el inicio de la colina vaticana como el corazón simbólico del cristianismo occidental. Ese lugar sagrado se convertiría con el tiempo en el centro de poder de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el poder de los papas creció enormemente. No solo eran líderes espirituales, sino también gobernantes terrenales, quienes controlaban vastos territorios de Italia, los cuales eran conocidos como los estados pontificios. Esta época vio grandes momentos de fe y de construcción, pero también periodos oscuros, ¿no? Vimos luchas de poder, corrupción y el famoso cisma de Occidente cuando llegaron a haber hasta 3 papas que reclamaron el trono de San Pedro al mismo tiempo. Luego llegó el Renacimiento y papas como Julio II o León X se convirtieron en grandes mecenas de las artes. Imaginen ustedes nada más a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, Rafael decorando las estancias vaticanas, a Bramante diseñando la nueva Basílica de San Pedro. Esto era una exposición de belleza y de genialidad, pero también fue una época de excesos y de controversias, como la venta de indulgencias, que fue uno de los detonantes de la Reforma Protestante de Martín Lutero, lo que dividió a la cristiandad occidental para siempre. Avancemos rápido. En el siglo XIX, con la unificación de Italia, los papas perdieron los estados pontificios. El papa se convirtió en lo que se conoció el prisionero del Vaticano, quien estaba recluido en sus palacios. Esta situación tensa duró décadas hasta el año 1929. En aquel año se firmaron los pactos de Letrán entre la Santa Sede e Italia. Su resultado fue el nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cual es el país independiente más pequeño del mundo, y garantizó la soberanía del Papa. En el siglo XX, un evento clave fue el Concilio Vaticano, el Segundo Concilio Vaticano, convocado por Juan XXIII en los años 60, y fue un intento monumental de abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno, de renovar la liturgia, de fomentar el diálogo con otras religiones y de repensar el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Este conflicto marcó profundamente a la Iglesia que recibió el Papa Francisco. Y esto nos lleva a uno de los papados más significativos y recientes, el de Jorge Mario Bergoglio, quien fue elegido papa el 13 de marzo del año 2013 y tomó el nombre de Francisco. Su reciente fallecimiento nos invita a reflexionar sobre su pontificado y su legado. Él fue el primer papa jesuita,
el primer papa del continente americano, el primer papa del hemisferio sur, y su elección de por sí ya fue una ruptura con la tradición. Desde el inicio, Francisco marcó un estilo diferente: sencillez, cercanía, énfasis en la misericordia y una preocupación constante por los pobres y los marginados, a quienes él llamaba las periferias existenciales. Buscó tender puentes, fomentar el diálogo interreligioso y fue una voz potente en temas globales tales como la crisis migratoria y también el tema climático, con su encíclica Laudato Si. Habló de una iglesia hospital de campaña. Es una iglesia que sale a curar heridas. Gestos como lavar los pies a reclusos, incluyendo mujeres y también a musulmanes, o sus viajes realizados a zonas de conflicto, reforzaron esta imagen durante sus años como pontífice. Pero su papado no estuvo exento de polémicas y desafíos. Francisco enfrentó una fuerte oposición interna, especialmente de sectores más conservadores de la Iglesia, que veían sus reformas con algo de recelo o consideraban que algunas de sus posturas doctrinales eran ambiguas. Uno de los puntos más dolorosos y criticados fue la gestión de la crisis de abusos, de los que ya sabemos, por parte del clero. Aunque tomó medidas y pidió perdón, muchos críticos consideraron que la respuesta fue insuficiente o lenta en algunos casos. También hubo debates intensos sobre temas como la comunión para los divorciados vueltos a casar, y también las restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín, o la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares, incluyendo parejas del mismo sexo, con un documento llamado Fiducia Supplicans, que generó una enorme controversia. Francisco buscó una iglesia más inclusiva, pero chocó constantemente con estructuras y mentalidades muy arraigadas durante su tiempo al mando de la iglesia. Y hablando de controversia, de figuras que desafiaron percepciones sobre la fe católica y generaron debates encendidos durante su tiempo, demos un salto al mundo del pop. Hablemos de Madonna y de su video de Like a Prayer del año 1989. Este video fue y sigue siendo increíblemente polémico, porque en él veíamos cruces ardiendo, Madonna con estigmas en las manos, bailando de forma provocativa dentro de una iglesia y besando a una estatua de un santo negro que cobraba vida. Todo esto mezclado con una trama sobre racismo e injusticia. La reacción fue inmediata y masiva. Grupos religiosos lo condenaron como blasfemo. Pepsi canceló su contrato con Madonna y el mismo Vaticano condenó el video. ¿Qué buscaba Madonna? Ella defendió el video como una exploración de la éxtasis religiosa y sexual, una crítica al racismo y a la hipocresía, asimismo como una afirmación de su propia espiritualidad. Era una confrontación directa con la iconografía y la autoridad católica tradicional. En mi opinión personal, Madonna hizo este polémico video porque podía, es decir, es la crítica menos perjudicial para un artista. Sabemos que la industria del entretenimiento es manejada por importantes ejecutivos que pertenecen al judaísmo, así que meterse con esta religión es como darse un tiro en el pie. La otra de las grandes religiones que nos queda es el Islam, y bueno, todos sabemos que atacar al Islam de manera pública lo convierte a uno de inmediato en un blanco andante, una especie de objetivo militar. Así que Madonna, como muchos artistas, han hecho críticas al cristianismo porque el marketing del escándalo es bueno y termina siendo menos perjudicial para la carrera del artista o para sus propias vidas que hacerlo con las otras grandes religiones. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Por qué poner al Papa Francisco y a Madonna en la misma conversación, especialmente ahora al reflexionar sobre su papado? A primera vista parecen mundos opuestos, pero si miramos más de cerca, ambos y a su manera, desde lugares radicalmente distintos, desafiaron ciertas normas y percepciones establecidas en relación con la Iglesia Católica, y lo hicieron en sus respectivas épocas de mayor influencia. Francisco desde dentro buscó reformar la institución,
quería ser la más cercana, más misericordiosa, más conectada con los problemas del mundo real, aunque eso le generara una enorme resistencia interna y bastante controversia. Usó gestos simbólicos poderosos y un lenguaje que a veces rompía los moldes. Madonna desde fuera, como una artista pop, usó la iconografía católica como provocadora para explorar temas de fe, sexualidad, racismo y de poder institucional. Su desafío fue estético y cultural, buscando romper tabúes y generar debate. Ambos en sus respectivos contextos provocaron conversaciones difíciles sobre qué significa la fe, cuál es el papel de la iglesia, cómo se relacionan la tradición y la modernidad, la autoridad institucional y la conciencia individual. Ambos fueron figuras polarizantes, amados por unos y criticados por otros. La historia del Vaticano es una de poder, fe, arte, intriga y transformación constante. El papado de Francisco fue un capítulo complejo y muy significativo en esa historia, y estuvo marcado por un intento de reforma profundo y las inevitables tensiones que eso generó. Ahora su legado está abierto a la interpretación y el análisis histórico, y el arte como el de Madonna en Like a Prayer a veces actúa como un espejo bastante incómodo, reflejando y cuestionando las creencias y estructuras sociales, incluso las más sagradas. Son mundos diferentes, sí, pero las preguntas que suscitó el papado de Francisco y el arte provocador de Madonna sobre la fe, la autoridad y la justicia y el cambio resuenan de formas sorprendentes similares al mirar atrás. Y eso es todo por hoy. Ha sido un viaje intenso de reflexión y me encantaría saber ustedes qué piensan. ¿Qué opinan del legado del Papa Francisco? ¿Cuál creen que fue el aspecto más importante o controvertido de su pontificado? ¿Recuerdan la canción de Madonna, Like a Prayer, y recuerdan su controversia? Déjenme saber sus comentarios aquí abajo, ya que me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este video y quieren más contenido como este, explorando la historia, la música, la cultura en general y temas actuales, no olviden darle me gusta y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta reflexión y nos vemos en el próximo video. Y especialmente gracias a las personas que aparecen aquí en la pantalla, ya que sin ellos no sería posible continuar con este proyecto.